Lunes 15 de junio. Jerusalén. Purificación del templo. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas capítulo 19, verso 46. Después de la entrada triunfal, durante la cual Jesús lloró sobre Jerusalén, lo primero que hizo fue ir al templo. Escucha Lucas capítulo 19, versos 45 al 48, Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, y Marcos capítulo 11, versos 15 al 19. ¿Qué lecciones importantes podemos obtener de lo que hizo Jesús? ¿Qué deberían decirnos estos informes, como individuos y como miembros de una comunidad que, en cierto sentido, actúa como el templo? Efesios capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 19, versos 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Mateo capítulo 21, versos 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Marcos capítulo 11, versos 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Efesios capítulo 2, verso 21. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los 4 evangelios mencionan la purificación del templo, aunque Juan habla de la primera purificación. Juan capítulo 2, versos 13 al 25, que sucedió durante la visita de Jesús al templo en la Pascua el año 28 después de Cristo. Los otros contaron la segunda purificación al final del ministerio de Jesús, esta vez en la Pascua del año 31 después de Cristo. De este modo, las 2 purificaciones del templo proveyeron un paréntesis al ministerio de Jesús, mostrando cuánto se preocupaba por la santidad del templo y de sus servicios, y cómo afirmaba su misión mesiánica y su autoridad. Sus acciones en el templo, especialmente la segunda vez, que ocurrió justo antes de su muerte, presentaban una idea interesante. Sabiendo que estaba por morir pronto, sabiendo que el templo y sus servicios pronto quedarían nulos y vacíos, Jesús expulsó a los que estaban profanándolo con sus mercaderías. ¿Por qué no los dejó solos en su propia corrupción, siendo que pronto llegaría a ser innecesario y dentro de una generación el templo sería destruido? Aunque no se nos da ninguna respuesta, es muy probable que fuera porque era todavía la casa de Dios y el lugar donde se revelaba el plan de salvación. En cierto sentido, se podía alegar que, con su muerte próxima, el templo y sus servicios cumpliría una función importante, ya que era el lugar donde se podía ayudar a los judíos fieles a comprender exactamente
quién era Jesús y lo que su muerte en la cruz realmente significaba. Es decir, el templo, que representaba todo el plan de salvación, podría ayudar a muchos a llegar a ver a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8.